Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. Nuevamente hoy estamos en un próximo capítulo de Contradicciones Podcast. Para mí es un honor compartir con cada uno de ustedes, su amigo y hermano el obispo Robinson Rosario, y hoy tenemos nuevamente la visita de mi amigo el evangelista Luis Felipe Rivera, y hoy vamos a continuar con las contradicciones en el llamado. Nuevamente les recuerdo que suscríbase al canal, dele me gusta y compártalo con alguien para que sigamos creciendo como comunidad de contradicción. Hoy tenemos a nuestro hermano Felipe Rivera, varón de Dios. Hablemos un poco de contradicciones. Amén, amén. Antes que todo quiero saludar a esa bella audiencia que está ahí siempre presente, disfrutando de este contenido. Y qué bendición que estamos aquí para continuar con la segunda parte. He visto algunos comentarios y sé que la gente está siendo edificada y bendecida con este contenido. Exacto, le damos gloria al Señor. Queremos bendecir también a esas fieles oyentes que están ahí fielmente con nosotros y están viendo cada uno de los capítulos de Contradicciones Podcast. Vienen nuevos capítulos ya después de este, entonces vamos a entrar en el próximo Contradicciones en las misiones. Vamos a tener a nuestro pastor Miguel, amigo nuestro de la ciudad de Hartford, Connecticut, que estará con nosotros compartiendo las contradicciones en el llamado. Amén. Compa, en la grabación pasada estuvimos hablando de las contradicciones en el llamado y estuvimos hablando de las contradicciones en el pastorado, las contradicciones en el ministerio evangelístico y las contradicciones en el ministerio profético. Estuvimos hablando un poquito acerca de lo profético, no nos profundizamos todo. Hoy vamos a concluir con lo profético y vamos a hablar de las contradicciones en el apóstol y en el ministerio maestro. Usted como pastor y como obispo alrededor del tiempo, hoy actualmente más que nunca, 2024, ¿qué te preocupa en el término del ministerio de los profetas? ¿Qué tú ves que cuando tú invitas a una persona a la iglesia, que tú dices, wow, le están dando mal uso o mala interpretación al ministerio profético? Tú como pastor, ¿qué te preocupa? Bueno, mira, como pastor me preocupa mucho la vida espiritual de los profetas. Excelente. Me preocupa mucho. También me preocupa la falta de intimidad. Yo como pastor puedo visualizar que hay muchos profetas que no son gente que intiman con el Señor. Porque una de las cosas que he podido notar, que cuando tú intimas con el Señor, o es decir, una relación con Dios, tú siempre te enfocas en que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Tú no te enfocas en otra cosa. Excelente. Tenemos un montón de gente que cuando ellos van a un lugar quieren ser ellos el centro de atracción. Entonces, en ese aspecto me enfoco mucho en la vida espiritual del profeta. Qué bueno, sí, y yo creo que es muy buena observación, porque exactamente eso tiene que ver con las contradicciones. Hay personas que lamentablemente han entendido que el ministerio profético es para ellos autoexhibirse. Y si nos vamos al término bíblico, nos damos cuenta que los profetas eran personas que andaban escondidas, eran personas que no andaban buscando un mérito propio, eran personas que cuando llegaban a un lugar era para hablar palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas que se le está dando un muy mal uso al don profético es que todos los profetas hoy profetizan cosas buenas. Todos los profetas de hoy profetizan casa, profetizan carro, profetizan 1,000,000 de cosas muy buenas y muy positivas, y eso está bien. Pero es que cuando nos vamos a los bíblicos, vemos que cuando un profeta llegaba a un lugar, la gente se asustaba, porque mayormente Dios usaba al profeta para traer corrección o para hacer que el pueblo se alineara al propósito. Y hoy en día yo no veo a nadie, tanto en el ministerio profético para profetizar, ni siquiera en el uso de la palabra, hacer que el pueblo regrese al mandamiento de Dios, de hacer que la iglesia vuelva a los principios de temor. Y eso a mí de verdad que me preocupa bastante. Eso me preocupa también bastante a mí, porque no puede ser que todo el tiempo el Señor te esté revelando carro ni casa, ¿entiendes? Y que todo el tiempo todo va a salir bien y que tú tienes un ministerio, que tienes un llamado. Entonces, también me preocupa, mi amado hermano, porque no hay corrección.
no hay formación. A la gente no se está formando, a la gente se está empoderando, y eso lo hacen los profetas, que empoderan a la gente. Sí. ¿Tú sabes cuánta gente se han autodenominado pastor sin ser pastor? Porque vino un Juan de los Palotes que Dios y que le habló a él, y que él es profeta. Sí. Y no es verdad, el tipo no tiene nada de pastor. Tenemos un montón de pastores que han sido puestos por un profeta determinado. Correcto. Y es lo que le han hecho un daño Correcto. al ministerio pastoral por causa de profetas emocionales. Y hay muchos profetas que lo que están detrás es que le den su chavo. Correcto, y por eso profetizan cosas buenas. Hoy en día tenemos profetas similares a los profetas que tenía acá. Que Micaías no fue uno de ellos, cuando fue el rey a decir acá, ¿qué hacemos con Ramón de Galaad? ¿Subimos no subimos? Y vinieron unos profetas ahí que estaban literalmente comprados, esos profetas. Y fueron todos y le profetizaron lo mismo. Y Ramón de Galaad dijo, ¿pero y qué hacemos entonces? Pues no hay nadie que te diga la verdad. Dice, hay uno, se llama Micaías, pero que a mí no me gusta como Micaías profetiza. Entonces nos damos cuenta que quizás ese mismo espíritu de rol que ocurrió en esos tiempos del profeta Cap, yo creo que lo mismo que estaba, porque todo el mundo profetiza hasta de la misma forma, profetiza lo mismo. Sí, las mismas lo mismo, líneas. todos los días, la misma forma, y creo que esa ha sido una de las contradicciones. Es un poquito peligroso, porque también tú sabes que dentro del ministerio profético, el ministerio bien delicado, brother. Es bien delicado. Yo como pastor he hecho unos análisis y le he dado a la iglesia que pastoreo una serie de tips concerniente a lo profético, porque existen muchos adivinadores también, y hay gente que le gusta provocar atención positiva. Pues conscientemente, hablando de lo que estoy hablando ahora, conscientemente, ayer antes de ayer hice un video en Facebook hablando de la crisis de las redes sociales. ¿Sabe que la crisis de las redes sociales de hoy ha creado en la gente que la gente, por un view o por ser reconocido o por irse viral, cometen toda travesura posible? Y así, dentro de ese libro o dentro de esa línea están muchos ministros. Bastante. Y profetas están en esa línea. Yo sigo una página de un muchacho ahí en Instagram, que no le estoy dando promoción, se llama El Siervo, y él ha hecho muchos análisis acerca de lo profético, y ahí hay varios muchachos que él ha cuestionado, que tienen varios videos, y en todo video le dicen a la gente, tú te vas a casar. Lo mismo, y en todo video, y eso, varón, cuando yo vi eso, tú ves que hay una mentira fuerte, porque no tienen calidad de vida espiritual, no son gente con intimidad con el Señor, y el plan es ser reconocido, es provocar una atención. Y tú sabes que una gente que no está sumergido en lo espiritual, cualquier cosa lo emociona. Sí, lo emociona, lo mueve, correcto. Entonces hay muchos profetas que están bregando con la emoción de la gente. Correcto, entonces queremos hacer un llamado. Si usted que está ahí tiene un ministerio profético y entiende, trate de, número uno, educarse, porque otra cosa para continuar con los otros dos ministerios. Hay algo que la gente le ha dado una mala interpretación a lo que era la escuela de profetas que habían en la Biblia. Porque la gente hoy en día, yo veo que escuela de profetas, y la gente cree que la escuela de profetas era para enseñarlo a profetizar. Y nunca hubo eso en la Biblia. La escuela de profetas era para enseñarlo en la palabra. Y una de las cosas que yo veo que es un peligro actual es profetas que no manejan la Biblia, profetas que no tienen fundamento, profetas que no tienen una intrusión de la palabra, una disciplina bíblica, no tienen hermenéutica, no tienen ética, no tienen nada, teología, no tienen absolutamente nada. Así que si a ti Dios te llamó y tú dices, no, a mí Dios me hable, Dios me llamó, nosotros creemos en el ministerio profético, pero edúcate en la palabra, trata de buscar de Dios, trata de ampliarte a las escrituras, y ahí mismo, en la misma palabra, va a terminar de moldear ese don que Dios te ha dado. Fundamentos básicos de la manifestación profética dentro del cuerpo de Cristo. Yo te voy a hablar de 5 fundamentos y de ahí ya entramos en el ministerio apostólico. Bien, 10 razones por las cuales lo profético es importante para el cuerpo, porque no podemos negar que lo profético es una base fundamental de la iglesia y es uno de los ministerios de la iglesia que está activo en el siglo XXI. ¿Me entendió? Está activo en este tiempo. Creemos en el ministerio profético, pero hay varias cosas que la gente desconoce en lo profético, y hay 5 funciones que yo como pastor he analizado que son importantes. Número 1, lo primero que hace el don profético es que activa los llamados.
Amén. Pues en primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 el apóstol Pablo le dice: no descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante el don de profecía por la imposición de mano del presbiterio. Él está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: a ti te ungieron y te dieron una palabra profética y declararon sobre ti que tú eres un ministro. Lo segundo que hace lo profético es que revela el porvenir. En Amós capítulo 3 verso 7 dice: nunca hace nada el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. Lo profético es importante, Claro que sí. pero no le estamos dando el valor que tiene. Lo tercero, forma la iglesia. Lo profético se utiliza para formar. Efesios 2:20: soy como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Correcto. ¿Me entiendes? El propio Cristo Jesús es la piedra de la corona del edificio. Entonces, cuando tú utilizas lo profético, además de activar el llamado, además de revelar el porvenir, otra de las cosas que hace es que forma, educa a la gente. Y hay falta de formación en lo profético. Lo cuarto que hace es que consolida al creyente. Tú sabes lo que significa consolidar. En 1 de Corintios capítulo 14 verso 3 dice: en cambio, el que comunica mensaje profético lo hace para la edificación del cuerpo. Comunica, anima, consuela. ¿Me entiendes? Claro que sí. Pero después dice el apóstol Pablo que el que habla lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensaje profético edifica la iglesia. Edifica la iglesia, correcto. Es de edificación. Y lo número 5, el fundamento básico de lo profético es que saca a la luz lo que es incorrecto, la sopa envenenada. ¿Entiendes? Trae salvación, cura la irritabilidad. Oye, lo profético es tan importante, muchachos, sobre un ministerio, sobre una iglesia, y la gente no quiere en darle el valor que merece lo profético. Entonces, excelente. Terminamos con lo profético, mi Excelente. compa. Entonces, wow, muy buenos puntos, y la gente quiero que apunte esto y lo ponga en práctica. Pasamos al ministerio apostólico. Bueno, vamos a hablar de los apostólicos. Para empezar, lo primero es que los apóstoles de ahora son diferentes a los apóstoles de la Biblia. Correcto. Porque los de la Biblia entregaban su vida por la iglesia, y los de ahora la iglesia entrega su vida por ellos. Muy buen punto. Eso es lo primero, antes Sí, de es cualquier muy otra bueno, cosa. muy bueno. Son totalmente diferentes a lo de la Biblia. Porque lo de la Biblia entregaban su vida por la iglesia, y lo de ahora, la iglesia. Está la vida por ellos. Oye, ¿qué es eso? Wow. Es una cosa fea. Sí, porque hoy en día la gente ha visto el ministerio apostólico, y que se vino haciendo más popular a raíz del año 2012, por ahí. Eso como de apóstol, cobertura. Y yo creo que la gente, como que cuando se habla de un apóstol, la gente ve como al dueño de los ministerios. A la gente le gusta este ministerio y lo malinterpretan como una persona que ejerce autoridad sobre todos los ministerios. Vemos como que el apóstol es lo más alto, lo más exclusivo. Y como que el apóstol pinta ser millonario. O sea, el que apóstol pinta como que la gente tiene que honrarlo, la gente tiene que darle sus bienes, la gente tiene que estar al servicio de ellos. Pero cuando nos vamos al ministerio apostólico bíblico, es todo lo contrario. Ninguno de la Biblia. No, es que eran al revés, eran ellos que estaban al servicio de la iglesia, Y al servicio ellos de los ministerios. invertían su vida en el ministerio. Invertían su tiempo, Su dinero. Sacrificaban su familia. Que ahí vemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando están cuestionando porque es que ser apóstol. Oye, ser apóstol no es tan sencillo, que aún con todas las señales que había en Pablo, estaban cuestionando su ministerio apostólico. Y Pablo se vio en la obligación de decir a la iglesia de Corintios: ustedes son el sello de mi apostolado. Totalmente. Pero ¿qué hizo Pablo en Corintios? Pablo invirtió tiempo, dinero, se sacrificó, levantó una iglesia, varias iglesias en Corintios, lo animaba, lo formó, lo preparó. Y Pablo está diciendo: ustedes son el sello de mi apóstol. Yo no me llamo ser apóstol, ustedes son el sello de mi apostolado. Hoy en día es todo lo contrario. Bueno, mira, vamos a hablar un poquito ya, vamos a Sí. profundizarnos más, pero tú sabes que la palabra apóstol en su raíz etimológica significa enviado. Un enviado es simplemente una persona que cumple con lo que pusieron en sus hombros. No se autoproclama, ni se hace la autoridad máxima del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Correcto. Y eso es un peligro también que está pasando en este tiempo. Los 12 apóstoles se convirtieron en una respuesta Correcto. para la iglesia.
porque la iglesia en ese tiempo necesitaba una respuesta y es la misma condición en el tiempo actual. Sí. Tenemos una iglesia que necesita Necesita respuesta. últimamente. Entonces, lo apostólico está bien corrompido. La doctrina apostólica tiene su esencia para comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Un apóstol está para nutrirnos a nosotros de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Tú estás entendiendo? 100%. Tiene un trabajo específico. Los escritores nuevos del Nuevo Testamento, tú sabes que se ha demostrado que el Nuevo Testamento tiene más errores en su escritura que el Antiguo Testamento, porque, y aunque el Antiguo Testamento es más viejo que el Nuevo Testamento, claro. Los judíos se enfocaban mucho en repetir el Antiguo Testamento. Tú sabes que no existen copias originales. Imposible. Tenemos copia de copias. Ahora vengo yo. Claro. Ahora bien, el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que hay en ella que se desconocían a profundidad, pero la esencia de lo poco que se pudo recuperar enfoca que los apóstoles, su misión principal era establecer el nombre de Cristo y que Cristo sea engrandecido en la sociedad donde ellos estaban. Y eso está enfocado en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da mucho énfasis en eso, y una de las cosas que a mí me preocupa hoy en día es que la mayoría de apóstoles, que no es que yo creo en el ministerio, yo creo en los 5, para mí los 5 ministerios están activos, para que no malinterpreten. Pero yo veo un problema, y es que la mayoría de apóstoles hoy en día no quieren engrandecer el nombre de Cristo, quieren engrandecer su propio nombre. Si te fijas, la mayoría de apóstoles hoy en día lo que están preocupados es en promover, en exhibir su propio nombre del ministerio, su propio nombre personal y engrandecerse ellos. Pero cuando vemos los apóstoles bíblicos, su enfoque principal era engrandecer el nombre de Cristo. Ellos estaban ahí para que la gente conociera a ese Cristo que Dios envió a la tierra como el Mesías, que murió y resucitó para el cumplimiento de todas las escrituras, y que ahora nosotros, los gentiles, también somos llamados para formar parte del pueblo de Dios. Pero hoy en día yo veo todo lo contrario en el ministerio apostólico. Y eso sí es penoso. Tú sabes que la iglesia primitiva era multirracional. Correcto. Y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. ¿Tú entiendes esa terminología? Mira la descripción del liderazgo de la iglesia de Antioquía como un ejemplo. El apóstol Pablo siempre mostró una disposición para que haya una entera dedicación al nombre de Cristo. Y por eso fue que él le habló en otros escritos a otras iglesias y le decía: yo sembré, fulano segó, pero el crecimiento lo da Cristo. Lo apostólico siempre se enfocaba en que Cristo es el todo en todo. Correcto. Y que todo lo que tenemos lo tenemos por Él. Por Él. ¿Me entiendes? Entonces, cuando un apóstol no está enfocado en eso, ¿me entiendes? Se humaniza y pierde el real llamado de Dios en su vida. El real propósito por el cual Dios lo llamó. Y una de las cosas que es muy preocupante hoy en día de ese tipo del ministerio apostólico, que hoy en día mayormente nosotros lo vemos, hay apóstoles de nombre, pero no vemos apóstol ejerciendo su llamado, porque nos vamos a la Biblia y los apóstoles eran personas que fundaban iglesias. Claro, porque la iglesia primitiva era una iglesia, una comunidad de perdón, de reconciliación. Era una iglesia primitiva, era famosa en su hospitalidad. Correcto. En la preocupación por los que sufren y los pobres. ¿Y quién eran que transmitían eso? Los apóstoles. Los apóstoles cargándose arriba la carga de todo el mundo. Oye, era una comunidad comprometida con la santidad de la vida moral de la gente. Ahora mismo no hay formación. Tú vas a una iglesia apostólica y tú crees que tú estás en cualquier discoteca o en cualquier... Mira, hay una iglesia apostólica, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, eso es penoso. Y de Colombia, yo fui a una iglesia apostólica de Colombia que yo dije, ¿y qué es esto? ¿Me entiendes? Entonces, hemos perdido la esencia de lo que la palabra representa del ministerio apostólico. Apóstoles que no fundan iglesias. O sea, hay gente que yo lo veo que son amigos míos y ahí cuando estamos hablando, yo digo, pero es que ¿qué iglesia tú plantaste? O sea, ¿por qué tú eres apóstol? Porque tú tienes dinero. Sí, porque hoy en día, si tú tienes dinero, tú eres apóstol.
y tú tienes gente bajo tu cobertura, y que tú tienes gente, o sea, hoy en día el apóstol obligado tiene que tener fama y tiene que tener dinero, porque eso es lo que yo vengo y ni siquiera levanto una iglesia, tengo el ayuda económico. Tú quieres formar parte de mi concilio, tú quieres formar parte, yo te doy cobertura, cómprate tantas sillas y ya, y yo vengo y digo, esa iglesia la levanté yo. Tú no levantaste esa Tú iglesia. no levantaste. Ahí hay un pastor, ya tú lo ayudaste. Entonces, ¿qué apóstol eres tú, hermano mío? Apóstol es el que funda iglesia desde el principio. Y cuando planta la iglesia y pone a otro pastor, que es él mismo lo ha enseñado y lo ha preparado y sigue dándole seguimiento a esas iglesias. Entonces, ¿qué clase de apóstol son la gente hoy en día? Entonces, eso da pena. Pero imagínate, estamos en contradicciones post-cap y tenemos que hablar las cosas como son. Claro que sí. Recordarte que te suscriba a nuestro canal, que le dé me gusta, que comparte con alguien. Y si tiene alguna información, escríbela. Nosotros te respondemos. Queremos ayudarte. Amén. Compadre, entonces, para ya cerrar con los apostólicos, porque hay mucho por donde cortar. Bastante. Hay mucho por donde cortar, pero hemos hablado puntos básicos. A nivel doctrinal hay una pérdida de doctrinaria. 100%. A nivel de criterio hay una pérdida de criterio. A nivel de formación no hay formación. La gente llega a la iglesia, los empoderamos, hacemos con ellos un montón de cosas y nunca le enfatizamos en la real misión apostólica, que reconozcan a Cristo como su Señor, que se preocupen por la salvación y que se preocupen por quienes les rodean, Correcto. quienes son sus hermanos. Entonces, no se ve en las iglesias apostólicas esto. No se ve para nada. Y para concluir de mi parte, con la parte de los apóstoles de hoy en día, porque estamos hablando de las contradicciones, que nunca vemos en la Biblia, aún los apóstoles que vieron a Jesús y que caminaron con él en su ministerio, no lo vemos haciendo echabaineos con los demás ministerios. No. O sea, no vemos a Pedro y que llegué yo, quítese todo el mundo. Y dicho sea de paso, si nos vamos a la realidad, Jesús siendo pastor, fue el líder de 12 apóstoles. Hoy en día, un apóstol, pero ni muerto se deja guiar de un pastor. No. Porque el apóstol de hoy en día, bro, te digo, se cree superior. O sea, el apóstol es como la cabeza de todos los ministerios. Bíblicamente, Jesús nunca se llamó apóstol. Nunca. Jesús fue un pastor que tenía 12 apóstoles. Ya lo saben. Es bien delicado el tema, ¿me entiendes? Pero es importante que ustedes vayan manejando esas informaciones, Sí. de que tengan cuidado a qué iglesia apostólica ustedes van, cómo forman, cómo ese apóstol, cómo trabaja ese apóstol, porque lamentablemente hay muchos lobos rapaces y gente sin tener un nuevo nacimiento y sin tener un encuentro genuino con Correcto. Jesucristo, que han utilizado las herramientas cristianas para ello empoderarse y beneficiarse del evangelio. Y te voy a decir algo, esas son las iglesias que más se llenan y que más gente tienen. Dios Llama mucho que nos la atención. ayude, y quienes predicamos la verdad y hablamos las cosas como son y guiamos a la gente al camino de salvación, no se ve el crecimiento que ellos tienen. Lamentablemente. Dios tenga misericordia. Pues vamos a continuar y ahora vamos a entrar en el último tema que tenemos en esta noche, que es los maestros. Contradicciones en el llamado de los maestros. Gracias por estar hasta este momento con nosotros. Te agradecemos. Gracias por estar ahí también. Ha sido mucha bendición que esté con nosotros compartiendo. Sigue nuestra página, suscríbete y dale like. Vamos a entrar entonces a los maestros. Mira, algo que contradicciones. Aquí en el principio no quiero atacar al ministerio de maestros, quiero atacar a la iglesia. Porque me he dado cuenta que uno de los ministerios más rechazados, más humillado, más como menospreciado es el ministerio de maestro. Ahora, cuando nos vamos a la Biblia, al real conocimiento, y nosotros que manejamos libros, manejamos los padres apostólicos, etcétera, nos damos cuenta que, por así decirlo, para mí el ancla principal De una iglesia. de una iglesia que funcione es un maestro enseñando. Totalmente. O sea, yo prefiero, si es por mí, este es un consejo que yo doy, aún lo doy en mi iglesia. Cuando llegue el momento, si yo algún día estoy frente a una iglesia, yo le digo a la gente, si quieres falten al culto de los domingos, no me falten a la escuela bíblica. Totalmente. Porque para mí eso es lo más importante, el ministerio del fundamento de las enseñanzas. O sea, que era primero darle golpe a la gente
antes de darle a los maestros, porque siento que los maestros, la iglesia como que lo menosprecia, a los cultos que menos van la gente, es a los cultos, a la escuela bíblica, como que el maestro está ahí en una esquina, la gente piensa que el maestro es aburrido, que el maestro, y siento como que no le dan esa importancia. Y quiero primero comenzando resaltando que para mí es uno de los ministerios más importantes que hay. Es uno de los más importantes y creo que es el ministerio que más se enfoca en de la dependencia de la iglesia. Tú sabías que yo como pastor me ha costado mucho entender, oye bien, escucha esto, que lo más importante de una iglesia es la educación. Sí. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, porque es que yo vengo de una mente evangelística. Yo era evangelista por más de 10 años, trabajando evangelístico, yendo a la calle, llevo un mensaje, soltar y irme por ahí mismo. Correcto. Un evangelista te arma un desorden, te arma un lío. Yo tengo esa peculiaridad porque yo soy un predicador de confrontación. Yo no te predico otra cosa que no es que tú tienes que arreglarte, que restaurarte y que hacer algo con tu vida. Porque Dios no te puede llevar a otro nivel de gloria hasta que tú no organices tu vida. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es mi estilo de predicar. Entonces, cuando yo entro al pastorado, se me hizo difícil enseñar. Porque aún en las enseñanzas utilizaba los métodos evangelísticos. Porque ahí fue que me formé, Correcto. ahí fue que le expandí mi ministerio, el Poder de la Verdad, que es mi primer ministerio, Claro. la Asociación Misionera El Poder de la Verdad incorporado. Entonces, trabajar con el método educacional me costó mucho, tuve que aprender. Quiero agradecerle a esa gente que me ayudaron bastante para que yo me enfocara en educar. Porque sabe algo, después que yo educo la iglesia es totalmente diferente. 100%. ¿Me entendiste? 100%. Ahora los miembros son más estables. Ahora los miembros de la iglesia que yo pastoreo tienen una visión más amplia. Son gente que están ahí. ¿Entiendes? Que son insistentes. Y es como tú dijiste ahorita. Yo le dije a la iglesia, a mí me interesa que usted venga más los miércoles que cualquier otro día. Excelente. Porque usted tiene que prepararse, usted tiene que conocer. Hay muchas informaciones en la calle. Hay mucha gente errada. Hay mucha gente cometiendo barbaries en cuanto a la educación y al concepto real del evangelio en la vida del creyente. ¿Y quiénes son los que priorizan eso? Los maestros. Correcto, es que por eso te digo, por eso ya ahí hablando en base a las contradicciones, que hoy en día veo muchos maestros enganchados. Personas que yo creo que lo que tienen es, no sé, o el título, o no sé, en verdad no entiendo por qué. Porque te voy a decir algo. Tú puedes fingir ser profeta. Y oiga esto. Si usted quiere agarrar en este corte. Usted puede fingir ser profeta. Usted se pone un saco, una corbata y habla en lengua y dice gente, así te dice Dios. Y si al menos que tú tengas el Espíritu Santo, yo no puedo cuestionar lo que tú estás diciendo. Tú puedes fingir ser apóstol. Tú puedes decir que llegó a un lugar, yo llegué, yo he espantado tanta iglesia. Yo no voy a llamar a preguntar si es cierto o no. Tú puedes fingir ser pastor. Tú agarras un lugar, un local, pones silla, pones un altar, 2 o 3 bocinas y comienzan a venir gente y tú eres un pastor. Tú puedes fingir ser, ¿qué más me falta? El evangelista. Tú puedes fingir ser un evangelista, comenzar a predicar en la calle, pero tú no puedes fingir ser maestro. No, muchacho. Porque tú tienes que... ¿Y el conocimiento? Es que el conocimiento es pleno. ¿Va a adivinar con el conocimiento? Tú no puedes adivinar. El maestro tiene que ser una persona Mira, educada mi pastor, que ha dedicado su vida al estudio. Mi pastor, reverendo Fernando Pichado, en la República Dominicana, él fue mi pastor y es mi único pastor porque yo nada más estuve en una iglesia y de ahí fue que me enviaron a pastorear. Yo nunca fui miembro de otra persona. Mi pastor es un formador de maestros, de educadores, porque mi pastor es un educador. Ahora bien, me gustaba mucho porque mi pastor te maneja todos los temas. Excelente. Entonces, él es un maestro. Y él levantó la iglesia del dando estudios bíblicos. Wow. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí al principio era un poquito difícil porque yo veía los estudios como aburridos. Yo lo veía como medio aburrido y eso de los estudios, más los cultos que a mí me gustaban de la iglesia donde yo me congregaba, era de oración y de avivamiento. Cuando había una campaña esa semana, yo tenía una emoción porque había devocional, había cultural y yo me gozaba todos los coros como ahora mismo lo sigo haciendo, me encanta. Claro que sí. Pero después de yo tener tantos años en el evangelio, después de 20 años y pico ministrando, enseñando, óyeme bien, lo más importante para mí es el ministerio de educación. 100%.
y me encanta, amo educar. Es tanto así que ya tenemos nuestra academia aquí en la ciudad de Massachusetts. Se llama Academia de Formación Teológica Kenosis, aquí en la ciudad de Massachusetts. En la ciudad de Springfield, Massachusetts. Nuestra academia ha sido una ayuda tremenda. Hemos dado diplomados de diferentes tipos, conociendo el mundo de las tinieblas, diplomado mentalidad del reino. Ahora mismo empezamos un nuevo taller de hermenéutica que empieza el día 1 de abril. Que si usted quiere, discúlpeme, porque nada más era una cantidad mínima ya está lleno. A la próxima. Entonces, tenemos un taller ahora de hermenéutica que me encanta. Ahora me encanta la educación mucho. Le he cogido un aprecio y un amor porque he visto los resultados. Pero es importante que nosotros entendamos, quienes estamos escuchando el podcast y nosotros que estamos acá, entiendan todos que hay que formarse. Hay que educarse. Hay que manejar información. Y nos damos cuenta con el mismo Jesús. O sea, Jesús duró 3 años y medio de ministerio formándolo a los discípulos. No, mandó 70 para que vean alguna señal, algunas cosas. Pero después que yo me vaya, ustedes van a ver manifestaciones, van a predicar, pero estamos hablando de personas que ya fueron formadas. O sea, Jesús formó a sus discípulos, formó a sus apóstoles. Claro, y es muy fácil ya, dentro de la formación, como vuelvo y te digo, para tú discernir un profeta que está profetizando falso y verdadero, bueno, tú lo pasas por el filtro de las escrituras, pero si no, tú dices, wow, no sé si es de Dios o no. Pero ya cuando tú eres una persona educada y una gente viene a enseñarte una falsa doctrina, tú no necesitas el Espíritu Santo ni siquiera para que te diga, porque ya tú tienes el fundamento. Tú dices, no, eso no está aquí, eso no falta, eso no pasa el filtro de las escrituras. Y es muy importante, por eso te digo, y qué bueno que tú como pastor también tienes esa misma visión, de procurar que los miembros se fundamenten en la palabra. Son miembros sólidos, son personas que no hay que manipularla, no hay que estarla jamaqueando, que no, son personas que saben cuál es su propósito en la vida, saben para lo que Dios lo ha llamado y saben cuál es su función. Y todo esto es en base a la formación y a la educación que solamente la tenemos por medio de las escrituras. Y es bueno recordarles, aquí no hemos hablado mucho de las contradicciones de los maestros, de que hay maestros que se han torcido. Sí, hay muchos que andan haciendo tontadas. Más bien estamos provocando un despertar en la generación que estamos viviendo. Si usted siente el llamado de educar, siente el llamado de enseñar, preocúpese en prepararse bien para que cuando salga a la calle usted sea un ente de bendición. Claro. Y ayude, prepare, capacite, dé una palabra de orientación real, alineada a los principios bíblicos. Claro. Bueno, compadre, nosotros hemos hablado de estos 3 temas que nos faltaban. Era un compromiso que tenemos. Que sí. Así que queremos bendecir a la audiencia, a los que lo van a ver esta noche, los que lo van a ver mañana, los que lo van a ver pasado mañana, en el día, en la tarde, a los de España. Queremos bendecir a los de Santo Domingo, los de Puerto Rico, la gente de Alemania. Les amamos y gracias por seguir a Contradicciones Podcast. Nuevamente les recuerdo que se suscriba a nuestro canal, que comparta con alguien, que le dé like y comente, diga algo. Queremos escucharle. Les amamos y estamos agradecidos. El evangelista Felipe Rivera saluda a la audiencia y nos despedimos en esta noche. Amén, amén. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Ha sido un honor estar con ustedes. Ya saben, estamos por aquí, estamos a la disposición y de vez en cuando damos nuestros paseitos por acá, por Contradicciones Podcast, para seguir compartiendo con unos temas sobrenaturales. Así que gracias por la invitación y comente y comparte este video para que sea de bendición para muchas personas. El Señor le bendiga y le guarde, agradecido del Eterno por la vida de ustedes. Vamos para adelante. Bendiciones.